Ok, buenos días con todos. La exposición de esta mañana va a ser un poco más general que las exposiciones previas. En el Radioobservatorio de Jicamarca hemos cumplido 50 años de su construcción y de su puesta en operación, y consideramos que es importante de repente hacer un balance de estos 50 años. Y es por ello que lo que hacemos en Jicamarca es aeronomía, y por eso llamé a esta presentación Ciencia del Espacio al Servicio del Perú. Entonces, primero hagamos un pequeño resumen de qué cosa es aeronomía. Aeronomía es la rama de la física que se encarga del estudio de las capas altas de la atmósfera, en las cuales los procesos de ionización y recombinación pues cobran importancia. Y lo que nos interesa pues es conocer sobre la interacción de las diferentes capas que existen en esta región alta de la atmósfera. Nos referimos a regiones que van desde los 60 kilómetros de altura hasta los miles de kilómetros de altura sobre nuestro territorio. ¿Qué nos interesa conocer sobre esta región? Bueno, así como en la baja atmósfera nos interesa saber sobre temperatura, humedad y otros parámetros físicos, igual en la alta atmósfera nos interesa saber pues cuál es la temperatura, cuál es la densidad de partículas, cuál es la composición del plasma que existe en estas alturas y otros componentes más. Para realizar este tipo de mediciones pues se necesita de instrumental. Instrumental puede ser instrumental in situ, es decir, con cohetes o satélites puestos en órbita uno puede medir directamente estos parámetros con instrumentos especializados puestos en estos cohetes o satélites. Pero también uno puede hacer mediciones remotas, puede hacer mediciones desde tierra, desde el suelo, utilizando sensoramiento remoto. Por ejemplo, tenemos las cámaras AirGlow, que lo que miden son la emanación espontánea de luz de estas capas altas de la atmósfera, y así podemos ver cómo evolucionan las diferentes estructuras que existen en estas regiones. O también podemos utilizar receptores GPS y medir pues el retardo de tiempos que la ionosfera adiciona a las señales que vienen de los satélites. O también podemos usar sistemas activos, es decir, radares, por ejemplo. Y es ahí donde el radar Jicamarca cobra importancia. Es decir, ¿cómo nosotros podemos hacer aeronomía en el Perú? Pues utilizando el radar de Jicamarca. El radar de Jicamarca es el radar ionosférico o de dispersión incoherente más potente y más grande del mundo. Está ubicado a 20 kilómetros al este de Lima y forma parte de una cadena de radares de este tipo que están distribuidos en América, desde Groenlandia, pasando por Estados Unidos, Arecibo en Puerto Rico y Jicamarca acá en Lima. La antena de este radar es de 300 metros por 300 metros de extensión. Está compuesta por 18.000 dipolos, 18.000 pequeñas antenas, y opera a una frecuencia de 50 MHz, que cada uno de estos, con transmisores de alta potencia que pueden transmitir hasta 1.5 megawatts de potencia cada uno de ellos. ¿Por qué en Jicamarca? ¿Por qué los científicos en los 60 decidieron poner este radar en Jicamarca? Bueno, principalmente porque Jicamarca y en general Lima está en lo que se conoce como el ecuador magnético. ¿Qué es el ecuador magnético? Es la región que circunda la Tierra, así como el ecuador geográfico, en la cual el campo magnético es horizontal sobre la superficie de la Tierra. Ese es, por ejemplo, el caso de Lima. Fue construido en los 60. Quien construyó el observatorio fue el doctor Ken Bowes, que había trabajado previamente con personal del IGP en el año 58, y debido a estas conexiones o esta colaboración que tuvieron en ese año, pues decidió que pues Perú podía ser un lugar especial donde poder instalar este radar. Además, se escogió Jicamarca porque es un lugar que está rodeado totalmente de cerros, tal que las señales electromagnéticas de radio, FM, televisión que son generadas por la ciudad no afecten nuestras mediciones. ¿Qué estudiamos con el radar Jicamarca? Bueno, podemos estudiar el comportamiento de la ionosfera ecuatorial, podemos hacer mediciones de lo que se conoce como la ionosfera quieta, la ionosfera en estado estacionario, y podemos hacer las mediciones que les mencionaba originalmente de densidades, temperaturas. Este es por ejemplo un mapa de densidades en función del tiempo. Esta es hora local,
esta es altura, podemos medir cuánto es la densidad de electrones en la alta atmósfera. Vamos de unos 200 hasta unos 600, 800 kilómetros de altura. Lo mismo podemos hacer con las velocidades a las cuales se mueve el plasma, y a eso le llamamos las derivas, por ejemplo en la dirección vertical o en la dirección horizontal, zonal. También lo podemos hacer con la composición, podemos medir la composición de oxígeno, de hidrógeno, de helio presente en estas regiones. Pero además de estos parámetros, también podemos monitorear, si queremos, las irregularidades o las inestabilidades que ocurren en este plasma. Por ejemplo, este es un mapa de potencia de lo que se conoce como la F dispersa. La F dispersa son burbujas o, si quieren verlo así, nubes ionosféricas, nubes que ocurren a unos 100 o de 200 a 600, 800 o 1000 kilómetros de altura. Podemos nosotros medir cómo estas nubes evolucionan conforme van pasando a través del bin del radar. También podemos hacer estudios del comportamiento de la atmósfera neutra. En la baja atmósfera, con el radar de Jicamarca, podemos medir vientos de la baja atmósfera, de la troposfera. De hecho, esa fue una técnica, ahora ustedes han escuchado de radares meteorológicos, de radares perfiladores de viento que se utilizan en aeropuertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una técnica que comenzó en Jicamarca, fue desarrollada por el Dr. Woodman en los 70s, y bueno, puede seguir siendo usada con nuestro radar. También hacemos estudios de detección y caracterización de meteoros. También podemos utilizar la antena de Jicamarca de forma pasiva para hacer radioastronomía y medir, por ejemplo, el paso de ciertos objetos celestes a través de la antena de Jicamarca, ¿no? Del bin de Jicamarca. Este es, por ejemplo, un día típico sobre Jicamarca. Lo que muestro acá es tiempo en función de altura y muestro los diferentes tipos de ecos o tipos de señales o tipos de irregularidades o capas que existen en la alta atmósfera. Por ejemplo, entre los 70 y 80 kilómetros de altura tenemos los ecos que le llamamos ecos mesosféricos. A los 100 kilómetros de altura tenemos el fenómeno que se conoce como el electrochorro ecuatorial, que es una corriente muy fuerte de electrones que circula la Tierra a esa altura. A una altura de 150 kilómetros tenemos un fenómeno al cual no conocemos y por eso lo llamamos los ecos de 150 kilómetros, cuyo estudio pues sigue siendo causa de generación de nuevas teorías, ¿no? Para poder explicar su origen. Y en la parte alta pues tenemos lo que llamamos la atmósfera en estado de equilibrio o en estado estacionario, que va desde unos 200 a 600 kilómetros y de los cuales pues podemos obtener utilizando la técnica de dispersión incoherente de los parámetros físicos. Esta es una noche típica sobre Jicamarca. Este es el fenómeno de Spreader, pero utilizando una nueva medida a través de una nueva técnica de imágenes de radar que ha sido desarrollada en el observatorio, por la cual el color trata de dar información de la velocidad a la cual se están moviendo estas partículas, ¿no? Y la intensidad pues es también, de estas estructuras. Y la intensidad también es, nos indica pues cuál es también la intensidad de la señal que regresa. ¿Por qué estudiamos la alta atmósfera? ¿Por qué puede ser de importancia para la humanidad el estudiar la alta atmósfera? Bueno, todo tiene que ver con lo que se conoce como el clima o tiempo espacial. Como ustedes saben, pues la Tierra está en el sistema planetario, en el sistema solar. El Sol es el monstruo que genera todo. Así como es el que generó la vida en la Tierra, también es el que la puede desaparecer en cualquier momento. Pues la ionosfera o esta capa alta de la atmósfera es la que nos protege de la radiación que continuamente está emitiendo el Sol. Cuando el Sol a veces se pone inquieto, pues se generan erupciones en el Sol y lo que hace es libera tanto ráfagas de ondas electromagnéticas como también partículas. Esas partículas pues al final son las que van a llegar a la Tierra y la ionosfera es la que nos protege precisamente de que esas partículas no lleguen directamente a nosotros, directamente a los seres humanos. Sin embargo, ahora debido al avance tecnológico, pues nosotros tenemos satélites rodeando la Tierra, tenemos un instrumental electrónico y ese instrumental sí puede verse afectado por estos fenómenos llamados los solar flare o las eyecciones de masa coronaria. Y bueno, entonces es importante monitorear la ionosfera para poder saber o predecir si es que algún fenómeno puede tener algún efecto sobre nuestra tecnología o inclusive sobre nosotros mismos, por ejemplo para los
astronautas que están en la estación espacial, por ejemplo, pueden ellos estar afectos a la radiación que emite el Sol, ¿no? Y así también, por ejemplo, en la navegación, ahora que están de moda usar GPS, pues los fenómenos que ocurren en la ionosfera pueden causar que las señales de GPS no lleguen pues a nuestros receptores y así pues nuestra navegación falle, ¿no? Y los errores digamos, de estimación en la posición que tenemos no sea del orden de los metros, sino de repente de las decenas o tal vez centenas de metros, ¿no? Y eso es, por ejemplo, crítico para, por ejemplo, la navegación, para la aeronáutica, por ejemplo. Como les mencioné al comienzo, pues estamos celebrando 50 años de Jicamarca haciendo ciencia. ¿Y cómo celebramos estos 50 años? Pues lo celebramos organizando un simposio científico, ¿no? Tuvimos la presencia de 150 científicos de diferentes partes del mundo en el Perú. Organizamos lo que se conoce como ICEA, que es el Simposio Internacional de Agronomía Ecuatorial, que se desarrolló en Paracas en marzo de este año, y tuvimos, como les menciono, la presencia de científicos de Estados Unidos, del Japón, de Europa y de otras partes del mundo. Y luego pues de esta celebración, de este congreso, pues fuimos con todos estos científicos a Jicamarca, y en Jicamarca pues tuvimos un día de celebración, diferentes charlas y exposiciones para todas las personas que participaron con nosotros de ese día de celebración. Pero, ¿en qué se ha beneficiado el Perú en estos años? Y voy a marcar acá 4 puntos importantes. Uno es el desarrollo de ciencia en el país, otro es el desarrollo de tecnología, otro es divisas para el país, y el último es la formación de ingenieros y físicos peruanos. Desarrollo científico, y lo llamo amor por la ciencia. La agronomía es una ciencia básica, es una ciencia dura. Sin embargo, a pesar de ello, Jicamarca se ha vuelto, o es el principal centro de investigación para este tipo de estudios a nivel mundial. Las personas que quieren saber sobre la agronomía ecuatorial van a Jicamarca para correr sus experimentos y o para aprender de los científicos en Jicamarca sobre los diferentes fenómenos que ocurren en estas zonas del espacio, o del espacio cercano a la Tierra. La producción de Jicamarca ha sido inmensa, hemos tenido 700 publicaciones referidas en estos 50 años. Y son diversos los temas de investigación, van desde la ionosfera ecuatorial estable hasta las irregularidades ionosféricas, pasando por la atmósfera neutra, estudios de meteoros, radioastronomía y otros. Sin mencionar el desarrollo de técnicas de ingeniería y de formación de ingenieros y físicos, que también luego lo mencionaré. Esa, por ejemplo, es una de las primeras publicaciones que se realizaron en Jicamarca. Fue una publicación en los años 60 en la revista Science. Las publicaciones de Jicamarca. Lo importante de las publicaciones de Jicamarca no es tanto la cantidad, sino ha sido principalmente la participación de los peruanos en estas publicaciones, siendo los líderes de estas publicaciones y ofreciendo múltiples descubrimientos y desarrollando múltiples teorías científicas. Podemos mencionar los nombres del Dr. Woodman, el Dr. Chao, Laos, Valladares, Urbina, entre otros peruanos que han sido los que han publicado, siendo los líderes de estas investigaciones a nivel mundial. Hemos desarrollado diferentes técnicas de radar, como les mencionaba y les comentaba hace un momento, las de MST. Una nueva técnica, por ejemplo, es la técnica de imágenes, que también somos pioneros en esas técnicas y que ahora otros radares en el mundo quieren copiar las técnicas que nosotros usamos y vienen a Jicamarca para aprender sobre el desarrollo de este tipo de técnicas. Este es un resumen de más o menos la cantidad de publicaciones que han habido por año. Cabe resaltar que en la última década hemos tenido aproximadamente entre 25 a 30 publicaciones anuales referidas a Jicamarca. El otro tema importante es el desarrollo de tecnología. Y lo llamo oportunidad de hacer lo que nos gusta. Los ingenieros en Jicamarca son principalmente ingenieros electrónicos. Y para un ingeniero electrónico, cuando termina la universidad, se pregunta: ¿y ahora dónde voy a poder hacer electrónica en el país? Bueno, pues uno de los pocos lugares donde realmente puedo hacer electrónica es Jicamarca. Y en Jicamarca hacemos desarrollo electrónico en múltiples áreas. Por ejemplo, hacemos en el desarrollo de radares, desarrollamos sistemas de adquisición, receptores digitales, sistemas que controlan el radar o la lógica del radar. Jicamarca,
Un ejemplo de eso fue el primer radar instalado, el primer radar ionosférico, si queremos llamarlo así, instalado en la Antártida para hacer estudios de la alta atmósfera. También nosotros, con los instrumentales desarrollados en Cajamarca, hemos sido, digamos, hemos puesto el primer instrumento en el espacio, el primer instrumento peruano en el espacio, utilizando como parte del proyecto Perseus, que fue una campaña de cohetería en el archipiélago de islas de Kwajalein, en la cual Cajamarca puso instrumental sobre uno de los cohetes de la NASA para poder hacer estudios de la atmósfera. Sistemas de comunicación de datos, y cabe resaltar esto: hemos desarrollado un sistema de comunicación de datos para comunicación vía electrochorro ecuatorial. Y este sistema acaba de recibir un premio, el premio de Graña y Montero al desarrollo y a la innovación de electrónica. Este año, y una de nuestras tesistas, Nadia Yos, es la que recibió el premio, bajo la asesoría del doctor Jorge Chao. Y ahora tenemos, pues, hemos desarrollado magnetómetros, instrumentos que miden el campo magnético terrestre. Bueno, pues ahora tenemos magnetómetros marca Cajamarca, que son vendidos a nivel mundial. Y bueno, seguimos con las oportunidades de hacer más de lo que nos gusta. Además de hacer electrónica, hacemos procesamiento de señales. Hacemos análisis espectral de señales, técnicas para la solución de problemas de inversión, técnicas de interferometría, imágenes de radar. También ahora estamos involucrados en lo que es computación científica. Hemos implementado un clúster de computadoras, hacemos computación en paralelo, hacemos simulación de plasma. Este es un ejemplo de estas simulaciones y de estas técnicas de radar que utilizamos. Traemos divisas para el país. Cajamarca es un proyecto internacional. Tiene un convenio con la Sociedad Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y con la Universidad de Cornell, por el cual llegan fondos a Cajamarca para contratar el personal. Recibimos divisas de fuera para poder solventar las actividades de Cajamarca. Tenemos un compromiso de operación de cierta cantidad de horas para poder, tenemos este compromiso con estas instituciones. Pero además tenemos diferentes proyectos de colaboración internacional. Tenemos la red LISEN, que es una red de instrumentos geofísicos en Sudamérica. Tenemos una red de instrumentos Fabry-Perot dispuestos en diferentes lugares de nuestro país. Y hacemos servicios al extranjero, modernización de radares en otros radares, por ejemplo en ISCAR, que es una red de radares en la zona nórdica de Europa. Hemos modernizado uno de sus radares. Y como les mencionaba, también vendemos magnetómetros a los brasileños, por ejemplo. Y un último tema es la formación de ingenieros. Es una oportunidad de desarrollo profesional. Los ingenieros en Cajamarca pueden participar en diferentes conferencias internacionales, ser capacitados en centros de investigación de alto nivel. Pero más importante tal vez es que uno puede desarrollarse profesionalmente y poder continuar sus estudios en el extranjero. Hay más de 75 tesis de doctorado relacionadas con temas de Cajamarca, y dentro de estas 75 tesis, 12 son de graduados peruanos que estuvieron realizando trabajos relacionados a Cajamarca, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, hay aproximadamente 8 estudiantes que están realizando sus estudios de doctorado, que fueron en los últimos 7 años a diferentes universidades en el extranjero. Para resumir, ¿cuál es la importancia para el Perú? Pues Cajamarca es un centro de investigación de reconocimiento internacional, trae divisas al país, es fuente de trabajo, genera fortalecimiento de capacidades nacionales en lo que es desarrollo de hardware y software en general, y técnicas de radar y técnicas de ciencias espaciales, y también es un centro de entrenamiento y capacitación de jóvenes ingenieros y físicos peruanos. Para culminar, ¿cómo está nuestro espíritu? Bueno, pues está tan joven como hace 50 años y quedan muchas millas aún por recorrer. Gracias.